Los médicos se rieron de la nueva enfermera hasta que el comandante Sil, herido, la saludó, la llamaban la abuela a sus espaldas. El doctor Villalobos, el consentido del hospital, apostó 10,000 pesos a que la nueva enfermera de mediana edad no duraría ni una semana en el centro de trauma militar más prestigioso de México. Se movía demasiado lento, revisaba los expedientes con obsesión, no encajaba con la imagen moderna y eficiente de la medicina de élite. Pero las risas murieron la noche que las puertas se abrieron de golpe y una unidad crítica del GAFE fue ingresada porque el comandante moribundo no miró al jefe de cirugía, miró a la temblorosa enfermera nueva. Luchó contra la anestesia y levantó una mano temblorosa hacia su frente. Lo que pasó después no solo silenció la sala, terminó carreras, las luces fluorescentes del Hospital Militar Regional en Polanco Zumbabón con un brillo agresivo, iluminando las superficies de acero inoxidable de Locke, era, sin duda, el mejor centro de trauma del país. Este no era un lugar para cualquiera. Los médicos aquí no eran simples doctores, eran dioses con bata blanca, egresados del TEC de Monterrey, la UNAM y becados en Johns Hopkins. Y luego estaba Rosa Elena Márquez, estaba junto al carrito de suministros en la bahía de Trauma 4, reabasteciendo lentamente las bolsas de solución salina. Tenía 54 años, cabello canoso, recogido en un chongo severo y pasado de moda. Su uniforme le quedaba una talla grande, ocultando un cuerpo que se veía cansado. No se movía con la energía frenética y cafeinada de las enfermeras jóvenes, que corrían por los pasillos en sus uniformes entallados. Ann Rosa se movía con un paso deliberado y torpe que volvía locos a los residentes. Revisa las fechas de caducidad. ¿Otra vez, Rosa?, llamó el doctor Sebastián Villalobos desde la estación de enfermeras, sin molestarse en levantar la vista de su iPad. Tenía 32 años, guapo de una manera afilada y calculada, y era hijo del senador Villalobos. Era el jefe de residentes y se aseguraba de que todos lo supieran. Las revisé hace 10 minutos, doctor, dijo Rosa, su voz ronca, como si hubiera pasado demasiados años gritando sobre el ruido. Pues revísalas de nuevo. Villalobos sonrió con suficiencia, guiñándole un ojo a la enfermera a su lado, una mujer joven llamada Carla, que pasaba más tiempo arreglándose el delineador que checando signos vitales. No podemos tener pacientes muriendo porque la abuelita olvidó leer la etiqueta. El Alzheimer es un asesino silencioso, ¿sabes? Carla soltó una risita cubriéndose la boca. Eres Teriburu, Dacti Villalobos. Solo soy cuidadoso, dijo Villalobos en voz alta, asegurándose de que todo el piso pudiera escuchar recursos humanos. Sigue enviándonos estos casos de caridad. Digo, miren sus manos, Ann. Le tiemblan. Era cierto, las manos de Rosa tenían un temblor rítmico apenas perceptible. Era sutil, pero para un cirujano como Villalobos era una señal de neón de incompetencia. Rosa no respondió. Solo apretó la bolsa de solución con más fuerza, sus nudillos poniéndose blancos, y continuó su trabajo. Llevaba solo 3 semanas en el Hospital Militar Regional. En ese tiempo le habían asignado los peores turnos, las limpiezas más sucias y las tareas más serviles. La trataban como una sirvienta glorificada
que casualmente tenía licencia de enfermera. Escuché que trabajaba en alguna clínica rural en Oaxaca, susurró otro residente, el doctor Mendoza, lo suficientemente alto. Probablemente puso curitas en rodillas raspadas durante 30 años. Ahora cree que puede manejar trauma de nivel 1. No va a durar, dijo Villalobos, finalmente levantándose y alisando su bata blanca impecable. Le doy 2 días más. Una emergencia real. UNE. Moraji Amashiba. Y se va a desmayar. Entonces podremos sacarla de aquí y conseguir a alguien que realmente pertenezca al siglo. 21 Rosa terminó de abastecer el carrito Anne pasó, junto a ellos, ojos fijos, en el piso Anne, no era sorda, escuchó cada palabra. Los insultos quemaban, pero no, eran nada comparado con el calor fantasma que a veces sentía en la piel, el calor del aceite hirviendo y la arena del desierto. Fue a la sala de descanso, se sirvió una taza de café aguado y se sentó sola. Se frotó la rodilla derecha que le dolía cuando llovía. Solo mantén la cabeza abajo, Rosa, se dijo a sí misma. Necesitas esta pensión, necesitas la tranquilidad, pero la tranquilidad estaba a punto de hacerse pedazos. Afuera en la distancia, las sirenas comenzaban a sonar. No era el sonido habitual de las ambulancias, era el aullido agudo y urgente de los vehículos militares blindados. El cielo sobre Polanco se oscurecía y la lluvia comenzaba a caer con fuerza sobre los cristales del hospital. Rosa cerró los ojos por un momento, sintiendo el peso familiar en su pecho, ese instinto que nunca la había abandonado, el que le decía cuando la tormenta estaba por llegar. Y esta vez la tormenta tenía nombre, Operación Frontera Norte, la puesta en el Hospital Militar Regional de Polanco. Rosa Elena Márquez era invisible. Para el doctor Sebastián Villalobos y su séquito de residentes arrogantes, ella era solo la abuela, una enfermera torpe con manos temblorosas que no merecía estar en un centro de trauma de élite, pero lo que ellos no sabían es que esas manos temblorosas habían sostenido las arterias de soldados mientras las balas volaban a su alrededor, aunque estaba por venir. No solo revelaría quién era Rosa realmente, sino que destruiría las carreras de quienes la subestimaron. Era jueves por la tarde y la sala de médicos del 6º piso olía a café caro y arrogancia. El doctor Villalobos estaba recostado en el sofá de cuero italiano, sus zapatos italianos pulidos, descansando sobre la mesa de centro de mármol. Alrededor de él, 5 residentes formaban un círculo de adulación. Muy bien, señores y señoritas, dijo Villalobos sacando su cartera de piel. Hagamos esto oficial. 10,000 pesos a que la abuelita Rosa no dura hasta el lunes. El doctor Mendoza se rió. Solo 10,000. Yo digo que no llega al sábado. Esta mañana la vi tardarse 5 minutos para cambiar una bolsa de suero. En 5 minutos, güey. Mi abuela muerta podría hacerlo más rápido. Carla, la enfermera que siempre estaba cerca de Villalobos, esperando migajas de atención, intervino. Ayer la vi revisando el mismo expediente 3 veces. Como si no pudiera recordarlo, acababa de leer. Definitivamente tiene problemas cognitivos. Exacto, dijo Villalobos contando billets de 500 pesos sobre la mesa. Miren, no tengo nada personal contra ella, pero este es el hospital militar más importante de México. Aquí tratamos a
generales, a comandantes de operaciones especiales, a héroes nacionales. No podemos tener a alguien aquí. Parece que debería estar tejiendo en un asilo. ¿Y si dura toda la semana? Preguntó tímidamente la doctora Sánchez, una residente de primer año que todavía tenía algo de conciencia. Villalobos la miró con desdén. ¿Si dura toda la semana? Yo mismo le pago un bono de 20,000 pesos si le lavo los pies. Pero no va a pasar, Sánchez. La primera emergencia real que tengamos va a colapsar y cuando eso pase, yo, personalmente, me encargaré de que Recursos Humanos la saque de aquí. A lo que Villalobos no sabía es que Rosa estaba en el pasillo, justo del otro de la puerta entreabierta, entregando unos expedientes que le habían pedido. Se había detenido al escuchar su nombre. Sus manos, esas manos que tanto ridiculizaban, se cerraron en puños. El temblor desapareció por un momento, reemplazado por una firmeza de acero. Había escuchado insultos peores. Había sido menospreciada por comandantes machistas que creían que una mujer no podía operar bajo fuego. Había demostrado que estaban equivocados una y otra vez, con sangre bajo las uñas y morfina en su quita. Pero esto era diferente. Esto no era un campo de batalla. Esto era un hospital, un lugar que se suponía era sobre salvar vidas, no sobre egos y apuestas crueles. Rosa dejó los expedientes en el mostrador sin hacer ruido y se alejó, no con la cabeza, gacha, como siempre, esta vez con la espalda recta y la mandíbula apretada. Rosa bajó al sótano del hospital, donde estaban las viejas salas de almacenamiento. Necesitaba un momento, a solas, se sentó en una caja de cartón llena de sábanas viejas y sacó de su bolsillo algo que siempre llevaba consigo, una fotografía borrosa y doblada. En la foto, una mujer joven de 28 años, con uniforme militar de campaña y el cabello recogido bajo una gorra, sostenía un rifle y sonreía con cansancio. Detrás de ella, el desierto de Chihuahua se extendía infinito a su lado. 5 soldados, con los brazos vendados, la abrazaban. Uno de ellos tenía escrito en el pecho con marcador: Gracias, Ángel. Esa mujer era ella, pero esa Rosa parecía de otro mundo, de otra vida. ¿Qué estás haciendo aquí, vieja tonta? Se susurró a sí misma. Deberías estar en tu casa cuidando tu jardín, viendo tus novelas. Pero sabía la respuesta. Había intentado la vida tranquila. Había intentado ser solo una abuela, una mujer invisible. Pero la medicina era su sangre, salvar vidas. Era lo único que le daba sentido después de todo lo que había visto. De repente, el walkie en su cinturón crepitó con estática. Código negro código negro. Todas las unidades a estaciones de emergencia neta, 3 minutos. Transporte militar desde Tamaulipas. Operación clasificada. Múltiples bajas. Críticas. Rosa se levantó de inmediato. El código negro era la alerta máxima. Significaba personal militar de alto valor en peligro de muerte. Subió las escaleras, no con su paso lento habitual, sino con una eficiencia que habría sorprendido a cualquiera que la viera. Cuando llegó a la bahía de Trauma, el caos ya había comenzado. Villalobos estaba gritando órdenes. Quiero el banco de sangre en línea Mendoza. Prepara la bahía 1. Carla, trae las bandejas de toracotomía. ¡Muévanse! Entonces vio a Rosa. Su expresión cambió de urgencia a desdén
en un segundo. Rosa dijo con un suspiro exagerado: «Mantente fuera del camino. Ve a manejar la sala de espera o algo así. No quiero que tropieces con los cables cuando empiece el trabajo real». Rosa lo miró directamente a los ojos por primera vez en 3 semanas. No bajó la mirada. «Estoy certificada en trauma, doctor». «No me importa qué papel tengas», espetó Villalobos. «Esto es una extracción del gafe que salió mal. Heridas de bala de alta velocidad, metralla, posibles lesiones por explosión. Esto no es una clínica de vacunas. Hazte a un lado». No esperó respuesta. Se dio la vuelta y corrió hacia las puertas de la bahía de ambulancias. Rosa se quedó ahí, el viejo instinto ardiendo en su pecho, el impulso de correr hacia el fuego, pero se lo tragó. Dio un paso atrás contra Lapparts, cerca de los lavabos, haciéndose invisible. Las puertas dobles se abrieron con un estruendo violento en código negro. Rosa Elena Márquez había soportado 3 semanas de humillación. El doctor Villalobos había apostado 10,000 pesos a que no duraría hasta el lunes. La llamaban la abuela. Se burlaban de sus manos temblorosas. La trataban como si fuera invisible. Pero lo que ellos no sabían es que Rosa no siempre había sido una enfermera ordinaria, había sido algo mucho más peligroso. Y ahora, mientras, las puertas del hospital se abrían de par en percibir a soldados moribundos del gafe. Esa parte de ella estaba a punto de despertar. El ruido era ensordecedor, los paramédicos gritaban signos vitales, las camillas resonaban contra el piso, el olor metálico de la sangre fresca llenó el aire al instante, masculino detrient y tantos múltiples heridas de bala en tórax y abdomen masculino. De 20 y tantos, amputación traumática de pierna izquierda. Y entonces, en el centro del caos, una camilla rodeada por 4 policías militares y 2 médicos de vuelo frenéticos. «Abran paso», gritó un médico. «Tenemos al objetivo de alto valor, comandante Javier Reyosa. Es el líder de la unidad. Recibió un disparo de francotirador en la cavidad torácica superior y metralla en el cuello. Presión arterial 70/40 y bajando». Villalobos se lanzó sobre él al instante. «Llévenlo a Bahía 1. Quiero una bandeja de toracotomía abierta. Ahora, tipifiquen y crucen para 6 unidades». El hombre en la camilla era una montaña de ser humano, incluso pálido por la pérdida de sangre. El comandante Reyosa parecía tallado en piedra. Su chaleco táctico había sido cortado, revelando un torso cubierto de sangre y gasas. Sus ojos parpadeaban rodando hacia atrás. Rosa observaba desde la periferia. Vio la forma en que la sangre pulsaba desde la herida del cuello. Era roja, oscura, venosa, pero la herida en el pecho, ese era el problema. Dio medio paso hacia adelante, vio algo que los residentes frenéticos estaban pasando por alto. El equipo se aglomeró alrededor del comandante Villalobos, gritaba órdenes intentando intubar. «Está peleando contra el tubón, empujen ciento de su chinilcolina, sosténganlo». El comandante estaba agitándose, incluso medio muerto. Su instinto de supervivencia era violento. Agarró la muñeca del doctor Mendoza con una mano ensangrentada, su agarre como un tornillo de banco. «Restrínjalo», gritó Villalobos. «No puede respirar, idiota». Rosa susurró para sí misma. «No puede respirar porque tienes razón».
Miró el monitor. La saturación de oxígeno no estaba subiendo ni siquiera con la bolsa válvula máscara. Su frecuencia cardíaca estaba aumentando, taquicardia, pero su presión arterial se estaba estrechando. Villalobos estaba obsesionado con la herida del cuello. Es un desgarro en la yugular. Ampíncenlo. Necesitamos detener el sangrado antes de intubar. Doctor, dijo Rosa, no quería hablar, pero las palabras se forzaron a salir a Villalobos. La ignoró. Dije, pénenlo. ¿Alguien puede bajar el brazo de este tipo? Doctor Villalobos. Rosa gritó, alejándose de la pared. La sala quedó en silencio por una microsegunda. Villalobos volteó la cabeza bruscamente, su mascarilla facial salpicada con sangre. Que alguien saque a esta vieja de aquí. ¿Seguridad? ¿Ann tiene un neumotox? Atención, dijo Rosa, su voz bajando a un registro de mando bajo que no coincidía con la persona de abuela que conocían. Mire, la desviación traqueal se está desplazando hacia la izquierda. Está tratando de intubar un pulmón colapsado. Lo va a matar en 30 segundos. Villalobos la miró fijamente, sus ojos muy abiertos de furia. ¿Quién te crees que eres? Yo soy el cirujano de trauma a cargo aquí. Tú eres una enfermera que apenas puede reabastecer un carrito azul. Mire su cuello. Rosa señaló. No a la jaroda sangrante, sino a la estructura de la garganta en sí. Bajo las luces cheros, apenas visible, bajo la mugre de la guerra y la sangre. La tráquea del comandante estaba empujada ligeramente hacia la izquierda, su pecho del lado derecho no se move, y a punto ese lado derecho, tartamudeó Mendoza mirando al paciente. Preston, mira, no hay sonidos respiratorios en el derecho. Venas de cuello distendidas. Villalobos vaciló. En medicina de trauma, la vacilación es muerte. Su ego estaba luchando con la evidencia visual. Si escuchaba a la conserje, se veía débil. Si no lo hacía, el paciente moría. Es solo hinchazón por la metralla. Villalobos se redobló su orgullo, ganando la batalla sobre la lógica. Proceder con la intubación. Si no aseguramos la vía aérea, muere de todos modos. Empujen las drogas a non Rosa. Se movió, no corrió como una enfermera joven. Se movió con poder eficiente y explosivo. Pasó por alto la línea de lavado, agarrando una aguja de angiocatéter Calever. 14 de la bandeja abierta. Seguridad. Deténganla, gritó Villalobos. Pero Rosa ya estaba al lado de la cama. No pidió permiso, no revisó el expediente. Puso su mano izquierda sobre el pecho del comandante, palpando el segundo espacio intercostal, línea medio clavicular. Era un movimiento que había realizado 1000 veces en la parte trasera de helicópteros Black Hawk y en tiendas polvorientas bajo fuego de mortero. No te atrevas a tocarlo. Villalobos se lanzó hacia ella. Rosa bajó su hombro, bloqueando a Villalobos con un codo rígido que envió al joven doctor tropezando hacia atrás contra una bandeja de instrumentos. No fue un empujón, fue un bloqueo táctico en el mismo movimiento. Clavó la aguja en el pecho del comandante Ansís. El sonido fue audible en toda la sala. El aire atrapado escapó con un estallido violento, liberando la presión que estaba aplastando el corazón y el pulmón bueno del comandante
inmediatamente. El monitor cambió. El pitido, frenético, se ralentizó. Los números de saturación de oxígeno comenzaron a subir 88.590. El comandante, Ryosa, jadeó una enorme bocanada de aire irregular. Sus ojos se abrieron de golpe. ¿Ya no estaba agitándose en pánico? ¿Estaba respirando? ¿A la sala? ¿Estaba congelada? Villalobos estaba levantando del piso, su rostro una máscara. Shock y ira. Las otras enfermeras miraban a Rosa como si le hubiera crecido una segunda cabeza. Rosa no los miró. Su mano todavía estaba en el pecho del comandante, estabilizando la aguja. Miró hacia abajo al paciente Yufiu. Entonces, cuando el comandante la vio, su visión estaba borrosa, nadando en drogas y dolor. Vio el techo blanco, las luces cegadoras y los rostros de extraños, pero luego fijó sus ojos en la mujer que sostenía la aguja en su pecho, parpadeó, entrecerró los ojos tratando de enfocar a través de la neblina. El rostro de Rosa estaba tranquilo. Respiré, comandanchi, lo tengo an. Está en él. Hospital Militar Regional está a salvo. Los labios de Reyosa se movieron. Estaba tratando de hablar, pero el trauma era demasiado grande. Levantó su mano derecha, la que había estado agarrando al doctor Mendoza, y se estiró hacia Rosa Villalobos. Volvió corriendo a la mesa. Terminaste, siseó a Rosa, su voz temblando de humillación. ¿Agrediste a un médico? ¿Realizaste un procedimiento no autorizado? ¿Estás acabada? Te voy a quitar tu licencia antes de que salga el sol. Aléjate de mi paciente. Esperen, dijo suavemente. El DR Mendoza, miren, el comandante Reyosa no estaba empujando a Rosa su mano ensangrentada. Había encontrado la tela de su uniforme. No la estaba agarrando con agresión. Estaba agarrando su manga como un salvavidas. La jaló más cerca. Sus ojos intensos, buscando su rostro, susurró una palabra ahogada y ronca, pero lo suficientemente audible para que el equipo quirúrgico la escuchara. Ángel, el saludo. Nadie en el Hospital Militar Regional esperaba lo que acababa de suceder. Rosa, la enfermera humillada con manos temblorosas, había salvado la vida del comandante Javier Rioja cuando el arrogante doctor Villalobos estaba a punto de matarlo por incompetencia. Pero lo más impactante no fue el procedimiento, fue la palabra que el comandante moribundo susurró mientras la miraba. Ángel, ¿quién era realmente esta mujer? La máscara estoica de Rosa se agrietó por una fracción de segundo. Sus ojos se suavizaron. Estoy aquí, Javier. Estoy aquí. Villalobos miró entre ellos. Confundido y furioso, ¿qué está pasando? ¿Conoces a esta mujer, comandante? El comandante Riosa no miró a Villalobos, no miró el equipo costoso, mantuvo sus ojos en Rosa. Con un esfuerzo monumental, soltó su uniforme e intentó mover su cuerpo. Hizo una mueca de agonía, pero forzó su brazo hacia arriba. Lentamente, temblorosamente, el comandante del Gafé llevó su mano a su frente. ¿La saludó? No fue un saludo casual, fue un saludo formal, prolongado, de respeto absoluto. A la orden, mi ángel del desierto, susurró con la voz quebrada. Permiso para descansar. Rosa no devolvió el saludo. Ya no era una soldado, era una enfermera. Ahora simplemente asintió un solo movimiento agudo de
reconocimiento. Descanse, comandante. Déjenos trabajar. Ann Reyosa dejó caer su mano, su cuerpo. Finalmente se relajó mientras la anestesia lo llevaba abajo, pero una leve sonrisa permaneció en sus labios. Villalobos se quedó ahí, con la boca abierta. El silencio en la sala era pesado, sofocante. ¿Qué? Susurró Villalobos. ¿Qué demonios acaba de pasar? Rosa se volvió hacia él. La abuela, temblorosa y tímida, había desaparecido. Ann, en su lugar, había alguien frío, duro e infinitamente más peligroso que el doctor. Está estable, dijo Rosa, su voz plana. Haga su trabajo, doctor Ann, arregle el cuello, yo prepararé el tubo de tórax, Am. Y si me vuelve a gritar mientras un paciente se está muriendo, le rompo 2 dedos. El tono no era de bravuconería, era una simple declaración. De hecho, Villalobos abrió la boca, pero no salió ningún sonido. Rosa se volvió hacia el equipo médico que todavía estaba paralizado. Necesito una bandeja de tubo torácico, tamaño 32 French. Doctor Mendoza, prepare el drenaje con sello de agua. Carla, necesito gas adicionales y cinta adhesiva. Ahora no fue una solicitud, fue una orden. Y por primera vez en 3 semanas todos obedecieron sin dudar. 2 horas después, el comandante Reyosa estaba en la USS y de recuperación estable. Su cuello había sido reparado, su pulmón reinflado, el tubo torácico drenaba perfectamente. En Rosa estaba en la sala de lavado, quitándose los guantes ensangrentados. Sus manos temblaban de nuevo, no de nervios, sino de la descarga de adrenalina que no había sentido desde Michoacán. Se miró en el espejo, vio a una mujer de 54 años, con ojeras profundas y cabello gris, pero por un momento vio a la otra Rosa, la teniente coronel, la que había operado en la parte trasera de Jambis en llamas. La puerta se abrió de golpe. Era Villalobos. Su rostro estaba rojo de ira contenida. Detrás de él venían 2 guardias de seguridad. Rosa Elena Márquez dijo con una voz temblorosa de rabia apenas controlada: estás detenida por agresión a personal médico y por realizar procedimientos fuera de tu alcance de práctica. Los guardias te escoltarán a la oficina administrativa. Tu empleo en este hospital ha terminado. Rosa no discutió, no suplicó, simplemente asintió. Ann, entiendo. Ann dejó caer los guantes en el bote de basura de residuos biológicos y caminó hacia los guardias. Mientras salía de la sala de trauma, pasó junto a Mendoza y Carla. Ambos tenían lágrimas en los ojos, pero no dijeron nada. No podían arriesgarse a enfrentar a Villalobos. Los guardias la escoltaron por el pasillo principal. Era el cambio de turno de la tarde, así que había docenas de enfermeras, médicos, hay personal administrativo. Todos la miraban, algunos con lástima, otros con curiosidad, algunos con satisfacción, apenas disimulada. Villalobos caminaba detrás de ella, asegurándose de que todos vieran que él había ganado. Pero Rosa caminó con la cabeza en alto. Su cojera todavía estaba ahí. El chasquido de su rodilla malares sonaba con cada paso, pero no se encogió, no se disculpó. Había salvado una vida, y eso era lo único que importaba. Llegaron al ala administrativa. La puerta de la oficina del director del hospital estaba abierta. Adentro, el LSK Hernández
El administrador del hospital estaba sentado detrás de un enorme escritorio de caobané. A su lado estaba la Lec Fuentes, directora de enfermería, y sentado frente al escritorio esperando estaba Villalobos. Ya había llegado antes que ella, ya había contado su versión en rosa. Entró, los guardias cerraron la puerta detrás de ella. Siéntese, señora Márquez, dijo Hernández con un suspiro cansado. Rosa se sentó. La silla de cuero era demasiado suave, demasiado cara. Este es un caso claro de mala conducta grave. Comenzó Hernández mirando un documento frente a él. No solo interrumpió insubordinadamente un procedimiento crítico, sino que también agredió físicamente a un médico tratante. El doctor Villalobos tiene un moretón en el pecho. Usted lo codeó. ¿Lo bloqueé? Dijo Rosa tranquilamente. Iba a interferir con un procedimiento para salvar vidas. Neutralicé la amenaza al paciente. Neutralizar la amenaza. Villalobos se burló con una risa cruel escapando escúchenla. Cree que está en una película de acción. ¿Eres una enfermera rosa? ¿Una enfermera geriátrica? ¿No eres cirujana? ¿No eres especialista en trauma? ¿Le clavaste una aguja en el pecho de un activo militar de alto valor sin autorización? Si yo no hubiera intervenido para arreglar el daño, el comandante Riosa estaría muerto. Rosa levantó la vista lentamente. Sus ojos estaban cansados, con ojeras profundas talladas debajo de ellos. El comandante está estable, ¿verdad? Sus saturaciones de O2 están al 99%. Su pulmón se reinflado. El tubo torácico está drenando perfectamente. Eso se debe al seguimiento de mi equipo, mintió Villalobos suavemente. Tuvimos que limpiar tu desastre. ¿Tuviste suerte, Rosa? Suerte ciega, pero la suerte no es una estrategia médica, eres un riesgo. Imagina si hubieras perforado su corazón. La demanda quebraría este hospital. La Lic Fuentes se veía angustiada. Sabía que Rosa era una trabajadora dedicada, pero estaba aterrorizada de Villalobos. La familia Villalobos donaba millones al ala del hospital. Al Rosa dijo suavemente: tienes que entender el protocolo. Te saliste de tu alcance de práctica. No puedes simplemente apuñalar a los pacientes. 11 estaba muriendo. Dijo Rosa, su voz endureciéndose. Tenía un neumotórax. Atención, atención. El doctor Villalobos estaba tratando una herida en el cuello mientras el paciente se asfixiaba. El protocolo no importa cuándo el paciente se está poniendo azul. Y esa es exactamente la actitud de vaquero que no podemos tener. El LSK Ann Hernández cerró un archivo de golpe, deslizó un papel sobre la mesa. Era un aviso de terminación. Efectivo. Inmediatamente su empleo en el Hospital Militar Regional ha terminado por causa justificada. Reportaremos este incidente al Consejo Estatal de Enfermería. Probablemente perderá su licencia. Señora Márquez, en seguridad, la escoltará a su casillero para recoger sus efectos personales, la caja de cartón. Rosa Elena Márquez había hecho lo imposible. Salvó la vida del comandante Javier Reyosa cuando el doctor Villalobos estaba a punto de matarlo, pero en lugar de gratitud recibió humillación. Fue
despedida, escoltada fuera del hospital como una criminal. Lo que Villalobos no sabía es que acababa de cometer el error más grande de su vida, porque Rosa no era quien él creía, y las fuerzas que estaban a punto de descender sobre eso Hospital no tendrían piedad. 0:45 a la salida silenciosa. Rosa caminó por el pasillo hacia los vestidores del personal con un guardia de seguridad a cada lado. No la estaban tocando, pero el mensaje era claro. Ella era una amenaza, una criminal. El pasillo estaba lleno de personal. Del turno de la noche que entraba, todos se detuvieron para mirar. Algunos susurraban, otros sacaban sus teléfonos. Ann Rosa mantuvo la cabeza en alto. Llegó a su casillero, el número 247 en la esquina más alejada. Lo abrió lentamente adentro. Había tan poco que casi daba risa. Una taza de café agrietada, que decía la mejor enfermera del mundo. Un regalo de Navidad genérico de hace años. Un estetoscopio que había comprado con su propio dinero porque los que daba el hospital eran basura, y una pequeña planta suculenta moribunda que había intentado mantener viva a un guardia. Le entregó una caja de cartón. Tiene 5 minutos. Rosa metió sus pertenencias en la caja. No había fotos familiares, no había recuerdos personales, solo las herramientas de su oficio y una planta que se estaba muriendo. Cerró el casillero por última vez. La lluvia había comenzado a caer con fuerza sobre la Ciudad de México. El cielo estaba gris oscuro, aunque apenas eran las 6 de la tarde. Rosa caminó hasta la parada del autobús en Avenida Ejército Nacional, sosteniendo la caja de cartón empapada contra su pecho. El autobús número 42 llegó 10 minutos tarde, como siempre. Era una jaula de metal destartalada que olía a lana mojada, humo de diésel y desesperanza. En Rosa subió, pagó sus 9 pesos y se dirigió hasta la última fila. Se apretujó en el asiento de la esquina. La vibración del motor viajaba a través del piso, haciendo castañar sus dientes, pero apenas lo sentía, Ann estaba entumecida. En su regazo sostenía la caja de cartón empapada, el contenido patético de su tiempo en el Hospital Militar Regional. Miró por la ventana, viendo el paisaje gris de la ciudad convertirse en rayas borrosas de concreto, y arrepentimiento. Se acabó, se dijo a sí misma. El pensamiento no era enojado, era solo un hecho pesado y sofocante. Durante 10 años, Rosa había vivido como un fantasma. Había enterrado a la ángel, la leyenda, la operadora, la mujer que había realizado cirugías, en la parte trasera de Jambis en llamas. Profundamente dentro de esta cáscara de una mujer invisible de mediana edad, había cambiado la adrenalina del combate por la seguridad del anonimato. Lo había hecho para sobrevivir, para silenciar las pesadillas. Pensó que si mantenía la cabeza baja, si dejaba que personas como el doctor Villalobos se burlaran de su caminar y su edad, podría vivir una vida pacífica. Pero la guerrera en ella no había muerto, solo estaba durmiendo. Y hoy se había despertado justo lo suficiente para salvar una vida y arruinar la suya. Va a presentar cargos, susurró al empañamiento. En el vidrio Ann ya podía ver el reporte policial: agresión a un médico, práctica de medicina sin licencia. Villalobos la arruinaría, perdería su certificación de enfermería, perdería su pensión, terminaría saludando a clientes en un supermercado, y nadie sabría jamás que la amable señora
Mayo Ere. Escaneando sus manzanas, una vez tuvo el rango de teniente coronel en Rosa, metió la mano en el bolsillo de su uniforme y sacó la fotografía doblada que siempre llevaba. En la foto, una mujer joven de 28 años con uniforme militar de campaña y el cabello recogido bajo, una gorra sostenía un rifle y sonreía con cansancio. Detrás de ella, el desierto de Chihuahua se extendía hasta el infinito. A su lado, 5 soldados con los brazos vendados la abrazaban. Uno de ellos tenía escrito en el pecho con marcador negro: «Gracias, Ángel». Esa mujer era ella, pero esa Rosa parecía de otro mundo, de otra vida, de un tiempo en que importaba. Cuando salvaba vidas, significaba algo. Las lágrimas comenzaron a caer silenciosamente por sus mejillas. Próxima parada, Cuarta y Main. Crujió la voz del conductor sobre el intercomunicador lleno de estática. Transbordo a la línea azul. Rosa suspiró, cambiando su peso. Su rodilla mala, la que fue destrozada por un mortero en Sinaloa, palpitaba en sincronía con los limpiaparabrisas. Thump, 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 thump. Cerró los ojos, preparándose para la caminata solitaria a su departamento de una habitación en Azcapotzalco, en Scrag. El autobús no solo se detuvo, se sacudió violentamente a los neumáticos, se bloquearon sobre el asfalto mojado. Los pasajeros fueron lanzados hacia adelante, contra los asientos. Frente a ellos, alguien gritó. Una bolsa de compras se derramó en el pasillo, enviando naranjas rodando como bolas jíbila. ¿Qué demonios?, gritó el conductor, golpeando el claxon con la mano. ¿Estás loco? Rosa agarró la barandilla para estabilizarse, su corazón martillando contra sus costillas. Miró por la ventana trasera, su estómago cayó en la K. Detrás de ellos estaba bloqueada. 2 SUVs negras, masivas e imponentes. Se habían detenido de lado a través de los carriles, cortando el tráfico. Sus luces de parrilla destellaban en rojo y azul, cegadoramente brillantes en la penumbra. Miró hacia adelante. 13 SUVs más habían encajonado el autobús por el frente y más allá de ellos. Vio la distintiva pintura verde olivo de ambis militares. El autobús estaba rodeado. El rescate Rosa, Elena Márquez, había sido despedida, humillada y arrojada a la calle con sus pertenencias en una caja de cartón empapada. Pensó que su vida había terminado, pero mientras el autobús número 42 avanzaba lentamente por las calles lluviosas de la Ciudad de México, algo imposible estaba sucediendo. Vehículos militares estaban bloqueando el camino. El autobús estaba rodeado y Rosa estaba a punto de descubrir que su pasado no la había olvidado. Es una heredada, susurró un adolescente en la fila del medio, levantando su teléfono para grabar. Gay. Es una redada completa. Rosa se hundió más en su asiento, levantando el cuello de su abrigo. El Villalobos llamó a la policía. Pensó, el pánico finalmente perforando su entumecimiento. Pero esto no es policía, esto es federal. El conductor del autobús abrió las puertas neumáticas. Sus manos levantadas en el aire. No hice nada. No disparen, solo estoy conduciendo la ruta. A través de la ventana empapada de lluvia, Rosa vio figuras moviéndose. No se movían como policías de la ciudad. Se movían con la precisión fluida y aterradora de depredadores Apex. Usaban ponchos de lluvia sobre equipo táctico, fundas en las piernas
y audífonos. PM. Policía militar. Por favor, permanezcan sentados, retumbó una voz desde el frente amplificada. Por un megáfono, este vehículo está bajo interdicción federal. El autobús cayó en un silencio mortal. El único sonido era la lluvia tamborileando en el techo y la respiración agitada de pasajeros aterrorizados. Las manos de Rosa temblaban, no por la edad, sino por la descarga de adrenalina que no había sentido. Desde Juárez miró sus manos sosteniendo esa estúpida caja de basura. Se preparó para ser esposada. Se preparó para la humillación de ser arrastrada del autobús frente a extraños. 2 PMs subieron al autobús. Eran gigantes, llenando la estrecha entrada. No miraron al conductor, escanearon a los pasajeros fila por fila, sus ojos ocultos detrás de gafas balísticas, oscuras, a pesar de la penumbra. Despejado, dijo el primer PM por su radio. El objetivo está en la parte trasera. Se hicieron a un lado y entonces el sonido de un bastón golpeando contra los escalones metálicos resonó a través del silencio un clac, clac, clac. Un hombre subió al autobús. No llevaba equipo táctico. Llevaba un uniforme de gala, impecable y seco, protegido por un paraguas sostenido por un asistente afuera. 4 estrellas plateadas brillaban en sus hombros. Los pasajeros jadearon. Incluso los civiles sabían quién era este hombre. Era el rostro del ejército en las noticias nocturnas. General Tomás Castillo, jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas Mexicanas. El general Castillo caminó por el estrecho pasillo del sucio autobús urbano. Pasó junto al adolescente filmando con el teléfono. Pasó junto a las naranjas derramadas. No miró a nadie. Sus ojos estaban fijos en la última fila. Rosa no se levantó. No podía. Se sentía pequeña, sucia y avergonzada. Miraba su taza agrietada. El general se detuvo frente a ella. Se quedó ahí por un largo momento, el silencio, estirándose hasta que fue doloroso. Eres una mujer difícil de rastrear, Ángel, dijo Castillo suavemente. Su voz no era la voz de mando retumbante que usaba en la televisión. Era cálida, teñida con un viejo dolor familiar. Rosa levantó la vista, lágrimas finalmente derramándose sobre sus pestañas. Hola, Tomás. ¿Te ves terrible, Rosa?, dijo una pequeña sonrisa triste tocando sus labios. Me siento terrible, susurró. La Tomás agredía a un médico civil. Lompe. El protocolo solo quería salvarlo. Lo sé, dijo Castillo. Miró la caja de cartón, luego su uniforme manchado con la sangre del comandante Riosa. Su expresión se endureció, cambiando de un viejo amigo a un general vengativo. ¿Te despidieron? Sí, por salvar la vida de un comandante del GAFE, por avergonzar a un niño rico con un bisturí. La mandíbula de Castillo se apretó. Bueno, ese niño rico está a punto de tener un día muy malo. El general extendió la mano, no para estrecharla, sino para tomar la caja de cartón de su regazo. Señor, no tiene que cargar eso, protestó Rosa débilmente. Es basura. No es basura, dijo Castillo firmemente, metiendo la caja bajo su brazo como si fuera inteligencia clasificada. Es la evidencia de su estupidez. Extendió su mano libre. ¿Y tú no vas a tomar el autobús a casa, coronel? Vamos, tenemos una misión. Misión honrosa, vacilón Tomás. Estoy retirada. Estoy despedida. No soy
Nadie. Eres la teniente coronel Rosa Elena Márquez, dijo Castillo, su voz elevándose para que cada pasajero en el autobús pudiera escucharlo. Eres el ángel del desierto, del 75 al Regimiento de Fuerzas Especiales. Eres la razón por la que Javier Reyosa está respirando ahora mismo y nosotros no dejamos a nuestros héroes pudriéndose en el transporte público bajo la lluvia. Rosa miró su mano. Era un salvavidas. Era una invitación de regreso al mundo que había dejado atrás, el mundo del honor, del deber, del respeto. Lentamente extendió la mano. Su mano áspera y callosa agarró la suya mientras se ponía de pie. Su rodilla mala chasqueó, pero no hizo una mueca. Se enderezó la espalda, echó los hombros hacia atrás. La encorvadura de la cansada enfermera vieja se evaporó, reemplazada por la postura de un oficial en Castillo, se volvió y la condujo por el pasillo. Mientras pasaban a los pasajeros, el ambiente cambió. El miedose había ido, reemplazado por asombro. El adolescente, con el teléfono, lo bajó con respeto. Un anciano en la fila del frente, con una gorra descolorida de veterano de Vietnam, se puso de pie mientras pasaban. No dijo una palabra, solo asintió. Bajaron del autobús y entraron en la lluvia helada, pero Rosa no sintió el frío. Edokena de soldados estaban esperando afuera, parados en rígida atención junto al convoy. Cuando la bota de Rosa tocó el pavimento, el coronel a cargo gritó: «¡Presenten armas!». 12 rifles se levantaron de golpe. 12 manos subieron en perfecta unísono a sus frentes. No estaban saludando al general. Estaban mirando directamente a Rosa. Rosa se detuvo. Sintió que la respiración se le atrapaba en la garganta. Miró a Castillo. «¿Para mí? ¿Para mí?». Susurró para el ángel del desierto. Asintió Castillo. Gesticuló hacia la puerta abierta de ese 5 blindado líder. «Tu carruaje te espera, Ángel Ann. Vamos a regresar al hospital militar regional». «¿Por qué?», preguntó Rosa, limpiando la lluvia y las lágrimas de su rostro. Los ojos de Castillo brillaron con una luz peligrosa y justa. «Porque el comandante Reyosa está despierto y porque quiero ver la cara del doctor Villalobos cuando regrese caminando ahí contigo». Rosa se subió al asiento de cuero de Lesseps. El calor la envolvió. Cuando la puerta se cerró, bloqueando la lluvia y el ruido de la ciudad, se dio cuenta de algo. Ya no estaba huyendo. «Conductor», ordenó Castillo desde el asiento. A su lado han luces y sirenas. Quiero que escuchen el trueno venir. El motor rugió a la vida. El convoy se alejó del autobús, los neumáticos chillando sobre el pavimento mojado, corriendo de regreso hacia el hospital para entregar la dosis definitiva de karma. La revelación. El autobús número 42 había sido interceptado por el ejército mexicano. El general Tomás Castillo personalmente rescató a Rosa de su humillación, revelando frente a todos los pasajeros que la abuela era en realidad una legendaria médica de combate concorada ahora, con sirenas aullando y luces destellando. Un convoy militar se dirigía de regreso al hospital militar regional. El doctor Villalobos estaba a punto de descubrir que había despedido a la persona equivocada. El interior del SUV blindado era silencioso, a pesar de las sirenas afuera. Rosa se sentó rígida, las manos sobre las rodillas
mirando por la ventana polarizada, mientras la Ciudad de México volaba en un borrón de luces y lluvia. El general Castillo la observaba desde el asiento del pasajero. ¿Cuánto tiempo llevas escondiéndote, Rosa? Preguntó suavemente. 10 años. Respondió sin mirarlo. 10 años intentando ser invisible. ¿Por qué? Rosa finalmente lo miró. Sus ojos estaban rojos, cansados, porque estaba cansada, Tomás. Cansada de las explosiones, cansada de las pesadillas, cansada de ver morir niños de 19 años en mis brazos, mientras gritaban por sus madres. Su voz se quebró. Pensé que si me hacía pequeña, si dejaba que me trataran como basura, las pesadillas se detendrían. Funcionó. No. Castillo asintió lentamente. Nunca funciona. La guerra no nos deja ir solo, porque nosotros la dejamos. Hubo un largo silencio. Javier Reynosa, dijo Rosa de repente. ¿Cómo está realmente estable? Gracias a ti. Los médicos dicen que si hubieras tardado 30 segundos más, habría muerto. Castillo se inclinó hacia adelante. ¿Sabes por qué te reconoció? Rosa negó con la cabeza, porque en 2019, en Tamaulipas, su unidad fue emboscada. 3 de sus hombres estaban muriendo. La extracción médica no podía aterrizar por el fuego de ametralladora. Entonces apareció una mujer de la nada, corriendo a través de las balas como si fueran lluvia. Los operó a los 3 bajo fuego, a los 3 vivieron. Las lágrimas corrían libremente ahora por el rostro de Rosa Anuno. De esos hombres era el hermano menor de Riosa. Tenía 22 años, hoy tiene 28, han casado con un bebé en camino. Castillo puso una mano sobre el hombro de Rosán. Nunca olvidó. ¿Tu cara? Rosa ninguno de ellos lo hizo. Castillo abrió un maletín y sacó una carpeta negra gruesa. No era un archivo de personal del hospital. Era un expediente clasificado del Departamento de Defensa. Doctor Villalobos, ¿sabes quién es Rosa Elena Márquez? Castillo comenzó a leer sin mirar. Es el alias retirado de la teniente coronel Rosa Ángel. Márquez sirvió 3 tours en operaciones contra el narcotráfico en Michoacán, 4 en Tamaulipas, 2 en Chihuahua y 1 en Sinaloa como especialista en trauma líder para el 75 o Regimiento de Fuerzas Especiales y más tarde con el GAFE. Rosa cerró los ojos escuchando su propia historia, como si fuera sobre otra persona. No trabajó en una clínica, doctor. Trabajó en la parte trasera de helicópteros Chinook, mientras recibían fuego de EOK 47 y tiene manos temblorosas porque sufrió daño. Nervioso en Juárez mientras mantenía presión en la arteria femoral de un soldado. Durante 6 horas, después de que su convoy fuera impactado por un Eden se negó a ser evacuada hasta que sus hombres estuvieran seguros. Castillo volteó una página, es receptora de la condecoración al servicio distinguido y la medalla al valor militar. Es ampliamente considerada en la comunidad de operaciones especiales como el ángel del desierto, porque trae hombres de vuelta de la muerte. El convoy comenzó a reducir la velocidad. A través de la ventana, Rosa vio las luces del Hospital Militar Regional de Polanco. El Subis se detuvo directamente frente a la entrada principal. Los PEMES saltaron primero formando un corredor desde el bordillo hasta las puertas. Castillo miró a Rosa Lístano, dijo honestamente, pero vamos. La puerta se abrió. Rosa bajó
del vehículo. La lluvia la golpeó inmediatamente, pero esta vez no se encogió. Se quedó parada bajo las luces y los reflectores del hospital. Los hombros hacia atrás, la barbilla levantada, los PM se cuadraron y entonces, uno por uno, todos los soldados del convoy salieron de sus vehículos y se formaron en 2 filas firmes. Gritó el coronel Ann: «Presenten armas». El sonido de 20 soldados presentando armas al unísono resonó como un trueno. Las puertas automáticas del hospital se abrieron. El vestíbulo se quedó en silencio. Enfermeras, médicos, pacientes, todos se detuvieron y miraron. El general Castillo caminó primero, su bastón golpeando el mármol con autoridad, que a su lado, no detrás de él, sino junto a él, caminaba Rosa. Pero esta no era la Rosa que habían conocido. Se había quitado el uniforme manchado de sangre, ahora llevaba una vieja chaqueta de campo verde olivo sobre un conjunto limpio de ropa oscura a la chaqueta. Estaba descolorida por soles del desierto, pero los parches en el hombro eran nítidos y brillantes. En su cuello, hojas de roble plateadas capturaban las luces del vestíbulo. Ann caminaba al paso del general, no detrás de él, sino a su lado. Su cojera todavía estaba ahí, un tirón en su paso. Pero ahora no parecía debilidad, parecía una cicatriz de batalla. El Hernández, el administrador del hospital, corrió hacia adelante, su sonrisa pegada como una máscara. «General Castillo, es un profundo honor, Ann, yo soy». Castillo caminó directo pasando de él como si no existiera. El general no se detuvo hasta que estuvo a 5 pies del doctor Sebastián Villalobos. Villalobos estaba parado cerca de la recepción, preparándose para lo que pensó sería una sesión fotográfica con el VIP militar. Se veía perfecto. Traje de 50,000 pesos, cabello peinado, sonrisa de 1,000,000 de pesos. Entonces vio a Rosa, su sonrisa se congeló. ¿Qué? ¿Susurró? Castillo se detuvo directamente frente a él. «Al doctor Sebastián Villalobos», dijo Castillo, su voz baja rodando por el vestíbulo como trueno distante. «Tenemos que hablar sobre la mujer que despediste esta tarde». El vestíbulo del Hospital Militar Regional se había convertido en una sala de juicio. El general Tomás Castillo había regresado con Rosa Elena Márquez, pero ya no era la humilde abuela que todos habían despreciado. Ahora, con su chaqueta militar y sus condecoraciones, todos podían ver la verdad. Habían estado burlándose de una leyenda viviente. Y el doctor Villalobos estaba a punto de pagar el precio de su arrogancia. El general Castillo sacó un iPad de su maletín, lo encendió y lo levantó. Era una imagen congelada de la cámara de seguridad de la bahía de Trauma. Mostraba a Villalobos mirando la jaroda del cuello mientras la mano de Rosa estaba en el pecho del comandante. «He pasado la última hora revisando los datos de telemetría y las grabaciones de video», anunció Castillo, su voz proyectándose hasta las vigas. El comandante Reynosa ingresó a esta instalación con un neumotórax, tensión en su tráquea estaba desviada 3 centímetros hacia la izquierda. Sus venas yugulares estaban distendidas. Bajó la tableta y miró a Villalobos a los ojos. Un médico de combate de primer año en una zanja embarrada en Tamaulipas habría detectado eso en 4 segundos. «Usted
el jefe de residentes de un centro de Traumau. Gielichi lo perdió durante 2 minutos. Estaba viéndolo asfixiarse mientras jugaba con una herida superficial. El vestíbulo estaba en silencio mortal. Se podía escuchar caer un alfiler. El rostro de Villalobos se puso de un tono violento de rojo. Eso es cuestión de interpretación clínica, tartamudeó Villalobos. No, espetó Castillo, es cuestión de incompetencia. Y cuando Stemuller gesticuló hacia Rosa, intentó salvar la vida del paciente, usted la agredió, la menospreció y la despidió. Castillo se hizo a un lado, dándole el piso a Rosa en Rosa. Miró a Villalobos, no se veía enojada, lo miraba con la claridad tranquila y aterradora de un francotirador adquiriendo un objetivo. Me llamó conserje, dijo Rosa suavemente. Su voz ya no era ronca, era acero. Apostó 10,000 pesos a que no duraría una semana. Me llamó incompetente, porque mis manos tiemblan. Dio un paso más cerca. Serví 20 años en las fuerzas especiales del ejército mexicano y el gafe. He sacado metralla de los pechos de hombres con mis propias manos mientras recibía fuego. He olvidado más sobre medicina, de trauma, de lo que jamás aprenderás en tu escuela de medicina de niños ricos. Otro paso a no solo pusiste en peligro a un soldado, doctor. Deshonraste la profesión. Hiciste que la medicina se tratara de ti, no del paciente. El L.C.K. Hernández, sintiendo que el barco se hundía, hizo su movimiento, dio un paso entre ellos, dándole la espalda a Villalobos para enfrentar al general. General Castillo, dijo Hernández, su voz temblando. El Hospital Militar Regional no tenía conocimiento de los antecedentes distinguidos de la señora Márquez. Fuimos engañados por el DRA Villalobos con respecto a los eventos en la Bahía de Trauma. ¿Asumimos toda la responsabilidad? ¿En serio?, preguntó Castillo sec. Absolutamente. El empleo del doctor Villalobos se termina de inmediato. Lo reportaremos al Consejo Médico Estatal por negligencia. ¿Qué? Chilló Villalobos. La fachada del Niño Dorado se rompió completamente. No puedes hacer eso. Mi padre es el senador Villalobos. ¿Yo financio este ala? Tu padre, dijo Castillo con calma, está actualmente al teléfono con el secretario de Defensa explicando por qué su hijo casi mató a un comandante condecorado del GAFE. No creo que vaya a ser de mucha ayuda para ti. Hoy, hijo, 2 guardias de seguridad, los mismos que habían escoltado a Rosa horas antes, se adelantaron, miraron a Hernández para la señal. Hernández asintió, agarraron a Villalobos por los brazos. Quiten sus manos de encima, gritó Villalobos, agitándose mientras lo arrastraban hacia las puertas giratorias. ¿Ella es solo una enfermera? ¿Es una nadie? Van a lamentar esto. Sus gritos se desvanecieron mientras las puertas de vidrio giraban, escupiéndolo en la fría lluvia torrencial sin paraguas. El silencio regresó al vestíbulo, pero ahora se sentía más ligero, más limpio. Ahora, dijo el general Castillo, volviéndose hacia Hernández sobre la señora Márquez. Coronel Márquez. Sí. Hernández sonrió ampliamente, desesperado por complacer. Señora Márquez, coronel Márquez, estaríamos honrados de que regresara. Diga su precio. Jefa de enfermería,
directora de atención al paciente. Rosa miró alrededor del vestíbulo. Vio a las jóvenes enfermeras mirándola con asombro. Vio a los residentes que estaban aterrorizados de cometer errores. Vio un hospital que había perdido su camino. No quiero ser jefa de enfermería, dijo Rosa Ann Hernández. Parpadeó. Ann, entonces, quiero el programa de residencia. Quiero los protocolos de entrenamiento en trauma. Tus médicos son arrogantes, dijo Rosa sin rodeo. Conocen libros, pero no conocen gente. No saben cómo escuchar. Quiero hacerme cargo de los protocolos de entrenamiento en trauma. Quiero enseñarles que el paciente es la prioridad, no su ego. Hecho, dijo Hernández inmediatamente. Considérelo hecho. ¿Bien? Gruñó el general. Pero hay un asunto más pendiente, dijo Castillo. El timbre del elevador sonó andín. Todos se voltearon. Las puertas del elevador principal se deslizaron abiertas. Una enfermera estaba empujando una silla de ruedas, pero el hombre sentado en ella levantó una mano en alto. El comandante Javier Riosa estaba pálido. Su pecho estaba fuertemente vendado debajo de su bata de hospital. Tenía tubos en la nariz y un support de Quintor rodando a su lado, pero llevaba puesta su gorra de la Marina, el sombrero blanco de un oficio. Señor, no debería estar de pie, susurró la enfermera. Ayúdame, ordenó Reyosa. No fue una petición. La enfermera vaciló, luego apoyó su brazo, apretó los dientes. Un brillo de sudor brotó en su frente. Cada músculo de su torso gritaba en protesta mientras se forzaba a ponerse de pie. Sus piernas temblaban violentamente, pero se puso de pie. Fijó sus ojos en Rosa a través de la extensión del vestíbulo. La compostura de Rosa, que había resistido el enfrentamiento con Villalobos, comenzó a desmoronarse. Su barbilla tembló. Javier susurró: «Tonto terco, siéntate». «¿Todavía no?», jadeó Reyosa. Su voz era débil, pero se llevaba a cada rincón de la sala. Se dirigió a toda la sala. Me dijeron que la conserje me salvó. Me dijeron que fue despedida. Tomó una respiración temblorosa, estabilizándose contra el poste de Carper. He estado en 12 zonas de combate, dijo Reynosa. Me han disparado, apuñalado y volado. Sé cómo se ve un héroe y no se ve como un tipo en un traje. Miró a Rosa a la historia entre ellos, el entendimiento compartido del sacrificio, del dolor, de la carga de... La supervivencia pasó en esa mirada. Lentamente, luchando contra la agonía en sus costillas, el comandante Reyosa levantó su mano derecha, hizo un saludo nítido, perfecto, sostenido con reverencia absoluta. «Gracias, Ángel», dijo a sus órdenes. Rosa sintió las lágrimas calientes en sus mejillas. No las limpió, juntó los talones, ignorando el dolor en su rodilla mala, y levantó su mano a su frente a sus órdenes. «Comandante», dijo con voz quebrada. Por un segundo hubo silencio. Entonces, desde el balcón, el doctor Mendoza comenzó a aplaudir. Luego Carla, luego los pacientes, luego los guardias de seguridad. El aplauso creció hasta convertirse en un rugido. No era un aplauso educado, era una ovación atronadora. Se lavó sobre Rosa, limpiando los años de
invisibilidad. Era un sonido más fuerte que los insultos, más fuerte que las dudas, más fuerte que los demonios de su pasado. El general Castillo se hizo a un lado, golpeando su bastón en el piso, sonriendo como un padre orgulloso. Rosa Elena Márquez estaba en casa, el nuevo amanecer, el Hospital Militar Regional había sido testigo de lo imposible. La abuela humillada había resultado ser una leyenda viviente de las fuerzas especiales. El doctor Villalobos había sido expulsado en desgracia. El comandante Rellosa, desafiando su dolor, había saludado a Rosa frente a todos. Ahora, con el aplauso aún resonando en el vestíbulo, comenzaba un nuevo capítulo, pero la verdadera transformación apenas estaba comenzando. El sol de la mañana se filtraba por las ventanas del aula de conferencias del Hospital Militar Regional. Era una sala diferente. Ahora las paredes, que antes solo exhibían diplomas elegantes, ahora mostraban fotografías de operaciones médicas de campo, soldados siendo evacuados, médicos trabajando bajo fuego. En el centro, una fotografía grande en blanco y negro, una mujer joven con uniforme de combate, rodeada de soldados con las palabras: el paciente, primero, siempre. Rosa Elena Márquez estaba de pie frente a 12 residentes de primer año. Ya no llevaba el uniforme demasiado grande de enfermera. Llevaba un uniforme médico profesional con sus insignias de rango en el cuello y su nombre bordado: Coronel Juan Márquez. Directora de Traumas Humanos, todavía temblaban ligeramente cuando sostenía el marcador, pero nadie se burlaba ahora. Buenos días, dijo Rosa, su voz firme y clara. Buenos días, coronel, respondieron los residentes al unísono. Rosa escribió en la pizarra AN: protocolo versus paciente. Primera pregunta, dijo, volteándose hacia ellos. Tienen un paciente con trauma múltiple. Los signos vitales se están deteriorando. Su supervisor les ordena seguir el protocolo estándar, pero ustedes ven algo que el protocolo no cubre. ¿Qué hacen? Una residente joven, la doctora Patricia Ruiz, levantó la mano tímidamente. Así, doctora Ruizan, yo seguiría el protocolo, dijo, nerviosamente para no meterme en problemas. ¿Y si el paciente muere? El silencio llenó la sala. El protocolo, dijo Rosa, lentamente, es una guía, no es Dios. El protocolo fue escrito por personas sentadas en oficinas con café caliente. Hay tiempo para pensar, pero ustedes estarán en una sala de trauma con sangre en el piso y un corazón que late cada vez más despacio. Caminó entre las filas de escritorios. El protocolo les dirá que esperen confirmación. El protocolo les dirá que llamen a un superior. Pero el paciente no puede esperar. El paciente se está muriendo ahora. Se detuvo frente a la doctora Ruizan. Entonces les pregunto de nuevo, ¿qué hacen? Ruiz tragó saliva. Salvo al paciente. En exacto. Ensalvan al paciente y luego dejan que los burócratas griten después. Después de la clase, Rosa caminó por los pasillos del hospital. Era diferente. Ahora las enfermeras la saludaban con respeto. Los médicos jóvenes pedían su consejo. Pasó por la estación de enfermeras donde Carla estaba trabajando. Carla, que antes pasaba más tiempo arreglándose el maquillaje, ahora estaba concentrada en un expediente médico, tomando notas cuidadosamente. Cuando vio a Rosa, se levantó rápidamente en Coronel Márquez. ¿Cómo va todo, Carla? Bien. Señora, muy bien.
Carla vaciló. Yo quería disculparme por cómo la traté cuando llegó. Yo era joven. Terminó Rosa con una pequeña sonrisa y dejaste que otros pensaran por ti. Pero ya no lo haces, ¿verdad? No, señora. Ya no. Bien. Sigue así. Rosa tomó el elevador hasta la UC y ahí el comandante Riosa había sido trasladado a una habitación privada hace 2 semanas, pero aún estaba en recuperación. Tocó la puerta. Adelante. Entró. Riosa estaba sentado en la cama, sin la bata de hospital ahora, vistiendo su uniforme militar. Todavía tenía vendajes bajo la camisa, pero se veía infinitamente mejor. No deberías estar vestido todavía, dijo Rosa revisando su gráfica. Los médicos me dieron permiso, sonrió Reyosa. Además tengo una ceremonia esta tarde en ceremonia. Reyosa se puso de pie lentamente, todavía con cuidado de sus costillas. Sí, van a condecorarme por la operación en Tamaulipas. Hizo una pausa. Y quiero que estés ahí. Rosa negó con la cabeza. Javier, tú solo me salvaste la vida 2 veces. Una en Tamaulipas en 2019 y otra hace 3 meses aquí. La miró seriamente. Mi hermano menor tiene ahora un hijo. Mi sobrino se llama Ángela por ti. Las lágrimas picaron en los ojos de Rosa. No. Tienes que... Pues sí, y quiero que conozcas a mi familia. Quiero que sepan quién eres realmente. Esa noche Rosa estaba sola en su oficina nueva. Era pequeña, pero digna, con una ventana que daba a la ciudad. En su escritorio había 2 fotografías ahora. A la primera, la vieja foto doblada de ella a los 28 años en el desierto, rodeada de soldados. La segunda, nueva, una foto de ella con los 12 residentes de su primer clase. Todos sonriendo, admiró ambas fotografías. 2 vidas, 2 rosas, pero quizás pensó no tenían que estar separadas. Quizás la guerrera y la sanadora eran la misma persona. Su teléfono vibró un mensaje de texto de el general Castillo. Misión cumplida. Ángela en el país te necesita visible, no invisible. Sigue enseñando. Rosa sonrió. Ann respondió a sus órdenes. Apagó las luces de su oficina y salió. Mañana habría más residentes que entrenar, más vidas que salvar, más batallas que luchar, pero esta vez no estaría luchando sola en el desierto. Estaría luchando aquí, con un ejército de nuevos médicos que estaban aprendiendo que la medicina no se trata de ego, se trata del paciente. Siempre legado. Rosa Elena Márquez no solo regresó al Hospital Militar Regional, lo transformó. Bajo su liderazgo como directora de trauma, el hospital se convirtió en el centro premier de medicina de emergencia. En el país, enseñó a sus residentes que un título te hace médico, pero la humildad te hace sanador. Este es el capítulo final de una historia sobre honor, redención y el poder de nunca subestimar a nadie. El auditorio del Hospital Militar Regional estaba lleno hasta el tope. En el escenario, bajo las luces brillantes, estaba montado un podio con el escudo del ejército mexicano. En la primera fila estaban sentados el general Tomás Castillo, el comandante Javier Riosa,
ahora completamente recuperado. El Hernández y toda la junta directiva del hospital. En la segunda fila, Carla, el doctor Mendoza, la doctora Ruiz y los 12 residentes de la primera clase de Rosa en el escenario, frente al podio. Estaba Rosa. Llevaba su uniforme militar completo. Las medallas en su pecho brillaban bajo las luces. La condecoración al servicio distinguido, la medalla al valor militar, la medalla al mérito médico. El secretario de Defensa, un hombre de 60 y tantos años, con rostro severo, se acercó al micrófono. Damas y caballeros, hoy no solo honramos a un soldado, honramos a un símbolo de lo que significa servir. La teniente coronel Rosa Elena Márquez, conocida en las zonas de combate como el ángel del desierto. Pasó 20 años salvando vidas bajo las condiciones más extremas imaginables. Hizo una pausa, dejando que las palabras se asentaran. Pero lo más notable no es lo que hizo en el campo de batalla. Es lo que hizo después, cuando podría haberse retirado con honores completos. Cuando podría haber descansado, eligió continuar sirviendo. Eligió enseñar. En los últimos 6 meses, el programa de trauma del Hospital Militar Regional, bajo la dirección de la coronel Márquez, ha alcanzado una tasa de supervivencia el 97% en casos críticos. Eso es 12% más alto que el promedio nacional. Eso no son solo estadísticas, son vidas, son familias que no tuvieron que enterrar a sus seres queridos. El auditorio estalló en aplausos. Rosa se mantuvo en firmes, los ojos al frente, pero una pequeña sonrisa tocó sus labios. Por lo tanto, continuó el secretario, es mi honor presentar a la Coronel Rosa Elena Márquez la medalla Miguel Hidalgo, la más alta condecoración civil que puede otorgar la nación mexicana. Se acercó a Rosa con una caja de terciopelo, dentro una medalla dorada, brillaba. La colocó alrededor de su cuello. Gracias por su servicio. Gracias por nunca rendirse. Gracias por enseñarnos que los verdaderos héroes no siempre llevan capas, a veces llevan uniformes de enfermera. El secretario se hizo a un lado, invitando a Rosa al micrófono. Ella caminó hacia adelante. Su cojera todavía estaba ahí, pero ya nadie la veía como debilidad. Miró al auditorio. Todas esas caras, algunas la conocían como la abuela, otras solo conocían la leyenda. Gracias, comenzó su voz firme. Pero esta medalla no es solo mía, pertenece a cada enfermera que ha sido menospreciada, a cada médico que ha puesto al paciente antes que su ego, a cada persona que ha sido juzgada por su apariencia y se ha demostrado que estaban equivocados. Hizo una pausa. Hace 6 meses estaba sentada en un autobús, bajo la lluvia, con mis pertenencias en una caja de cartón. Había sido despedida por salvar una vida. Me llamaban la abuela, la conserje incompetente, y por un momento casi lo creí. Su voz se quebró ligeramente, pero luego recordé algo que un viejo sargento dijo en Chihuahua cuando tenía 25 años. Dijo: Ángel, la gente va a subestimarte, déjalos, y luego demuéstrales que estaban equivocados cada vez. El auditorio rió entre lágrimas. A los jóvenes médicos aquí presentes, dijo Rosa, mirando directamente a sus residentes. ¿Van a cometer errores? Todos los cometemos, pero la diferencia entre
un buen médico y un gran médico no es nunca equivocarse, es tener la humildad de aprender, es tener el coraje de admitir cuando no saben, es tener la compasión de recordar que detrás de cada expediente hay una persona. Miró a Carla y a aquellos que alguna vez se burlaron de alguien por ser viejo, lento, diferente. Recuerden que no saben la historia de esa persona, no saben qué batallas han peleado, no saben qué sacrificios han hecho. Su voz se volvió de acero. Y a los arrogantes, a los que creen que su título los hace intocables. Recuerden que la medicina no trata de ustedes, se trata del paciente siempre. Finalmente, dijo Rosa, su voz suavizándose. Quiero agradecer a alguien que no está aquí hoy. Miró hacia el techo, como si pudiera ver a través de él hacia el cielo. A todos los soldados que perdí, a todos los que no pude salvar, los cargo conmigo todos los días. Ustedes son la razón por la que sigo luchando. Ustedes son la razón por la que enseño. Porque si puedo entrenar a un médico para que salve una vida más, entonces ninguno de ustedes murió en vano. El silencio en el auditorio era absoluto. Gracias. Ann se alejó del micrófono. El auditorio estalló. No fue un aplauso, fue un rugido, un aplauso de pie que se extendió como un incendio. El general Castillo estaba llorando abiertamente. El comandante Reyosa salud desde su asiento. Carla estaba sollozando en el hombro del doctor Mendoza y Rosa, la mujer que había sido invisible durante tanto tiempo, finalmente fue vista. Rosolina Márquez continuó transformando el Hospital Militar Regional durante los siguientes 10 años. Bajo su liderazgo se convirtió en el programa de entrenamiento en trauma más respetado de América Latina. Cientos de médicos se graduaron bajo su tutela, llevando su filosofía a hospitales en todo el país. El paciente. Primero siempre, en cuanto al doctor Sebastián Villalobos, fue visto por última vez trabajando en una clínica de Botox en un centro comercial de clase media, revisando fechas de caducidad en bolsas de suero con manos temblorosas, siempre mirando por encima de su hombro, aterrorizado de que el ángel del desierto pudiera entrar para una inspección. El comandante Javier Reyosa continuó su carrera militar ascendiendo a general. Su hijo Ángel Reynosa creció escuchando historias sobre la mujer que salvó a su padre y a su tío. Cuando cumplió 18 años, se unió al ejército. Se convirtió en médico de combate. Su primera asignación fue bajo la coronel Rosa Elena Márquez y en la pared de cada sala de trauma en cada hospital militar en México. Ahora cuelga una placa. Nunca juzgues a alguien por su apariencia. Nunca subestimes a nadie por su edad y nunca, jamás subestimes a una enfermera. Coronel Rosa, Ángel Márquez. Si esta historia tocó tu corazón, por favor, del like. Nos ayuda a compartir más historias de héroes que se esconden a plena vista. Y si crees que el karma siempre encuentra la manera, suscríbete y activa las notificaciones para no perderte ningún video nuevo. Comparte esto con alguien que necesite que le recuerden. Nunca juzgues un libro por su portada y nunca jamás subestimes a una enfermera. Gracias por ver